ser central, periférico o de manera intraósea, ¿no? Que es otro tipo de acceso venoso. Esto se hace básicamente el acceso a la circulación venosa del paciente con fines terapéuticos o diagnósticos. Con respecto a los fines diagnósticos, podemos encontrar cuando nosotros utilizamos un estudio por imagen, por ejemplo la tomografía con contraste, necesitamos la introducción del contraste por viento venosa. Eso se realiza mediante la función de las venas y la inserción del contraste. ¿Cuál es la principal? ¿Cómo? ¿Cuál es el principal objeto secundario que debe dar la introducción de algún tipo de contraste en la sangre? Sí, en la circulación venosa. Después de eso pedimos ya la Alergia, dice su compañero. Alergia al contraste. ¿Qué es lo que contiene el contraste? yodo. El primer inconveniente que va a tener, aprendanlo, entiéndanlo, porque los estudiantes de radiología lo entienden y comprenden y hacen esto. ¿Qué le preguntan al paciente? ¿Es alérgico? ¿Sos alérgico al yodo? No lo sé. No lo sé. Preguntarle, ¿usted es alérgico? No lo sé. Claramente compuestos dicen que no soy. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Prueba. Toda introducción de compuestos contratados en un inconveniente es lo que es principal. El inconveniente va a ser una edema de glotis. También que se le va a provocar eso. Entonces es tan importante porque es lo que dice su compañero. ¿Sí? Ya. Como les iba diciendo, los fines con los que vamos a acceder a la circulación venosa del paciente vendrían a ser como método diagnóstico y terapéutico. Pero diagnóstico ya les expliqué la tomografía por contraste. También está la resonancia magnética que se usa por contraste y la angiografía. Y entre los exámenes complementarios también, al momento de solicitar un hemograma completo, obviamente vamos a necesitar el acceso a la circulación venosa del paciente y la extracción de sangre para hacer el estudio, ¿no?, del hemograma. La bioquímica sanguínea igual, y con respecto al cultivo, para hacer un aislamiento de bacterias. Los accesos venosos, como les iba explicando, se pueden clasificar en función del lugar a donde vamos a punzar, en qué vena vamos a punzar, y se dividen en estos acá: los accesos venosos periféricos, los accesos venosos centrales y los accesos venosos intraóseos. Con respecto a los accesos venosos periféricos, vamos a acceder a la circulación venosa del paciente mediante la canalización de una vena periférica. Estas venas periféricas pueden ser superficiales o profundas, ¿no?, anatómicamente. Las superficiales vendrían a ser, por ejemplo, las que se pueden ver a simple vista, las venas que están en la piel. Y las profundas, por ejemplo, la yugular externa, las venas, las hepáticas, las basílicas, todas esas venas. Con respecto a los accesos venosos centrales, como ya les dije, ¿no?, es la canalización de una vena central. Entre estas encontramos tres venas importantes, que son la vena yugular interna, la subclavia y la vena femoral. Estas dos accesos venosos tienen diferencias que más adelante mis compañeros le van a explicar. Con respecto a los accesos venosos intraóseos, es un método, también nosotros accedemos a la circulación venosa, pero de manera indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque como vamos a utilizar un catéter intraóseo, vamos directamente a penetrar, por así decirlo, a la médula ósea roja del paciente. Y como esa médula ósea roja del paciente está supervascularizada, nosotros al momento de administrar los fluidos, los medicamentos, como está supervascularizada, se va a ir directamente, va a ser absorbida por la circulación, por los capilares a la circulación venosa. Y así vamos a tener también un acceso venoso mediante esta vía. ¿Adulto o menor? ¿Quién se hace la introducción? Se hace en situaciones de emergencia, cuando no está indicado. ¿Ustedes se pueden? Porque en las canillas, ¿ustedes se pueden? Esto se hace en quién? Esto se hace en indicación exclusiva menores de 5 años. Tienen que saber hacerla. Sí, señor. La intraósea es la vía ósea la vía que van a utilizar para dilatar a los menores. Es la vía que se utiliza. No es Ok. Está indicado en pacientes menores de 5 años. Ok. Doctor también le dije que está indicado a esa paciente
está indicado en la. Pero ahora tenemos otra situación, con otra indicación, y está mostrando bien el transductor. Y vuelvo a repetir, ya no es el joven porque es tan importante para nosotros, es fundamental la utilización de ecógrafo. Médico general que no sepa utilizar ecógrafo es un analfabeto de ecografía. ¿Por qué? Todos tienen que saber. Porque cuando llega el paciente con un informe de ecografía, ¿qué hacen ustedes? Leen, no le resumen, leen. Bien, ¿qué dicen? Leen. Pato con gallareta dice, ay, se la creen. A mí me gusta ver ahí abajito, ¿qué dice? Médico ecografista dice. Veo Pato con gallareta, qué interesante. Me gusta ver los procedimientos y los descubrimientos. Pero a mi edad, yo no creo en Pato y gallareta. Porque no es el informe de su compañero, de ustedes. Es lo que yo voy a hacer, el procedimiento que voy a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ver la ecografía y leer la ecografía, la foto. Ah, yo no veo pata, yo no veo pico, no veo gallareta, no veo pato. Para mí no es un tribunal de segunda opinión. Por eso que las ecografías tienen que saber leerlas, no saber leer el punto final. ¿Han llevado ecografía? No saben imagenología, no saben nada. ¿Saben? 1% del resto, nada. Vamos a intentar a ver si nos da un poquito de clase, porque nosotros, todos los médicos, todos nosotros tenemos que saber. Porque cuando viene el técnico radiólogo, sabe ecografía y le dice, doctor, veo una imagen sugestiva de hematoma. Drenar, ¡pim! Hemangioma, se fue el paciente. Tengo que saber, tengo que entender. Por eso es interesante la foto que pone su compañero. Pero ¿cómo se reconocer un acceso venoso? Hay un curso de principio que me gustaría que al menos le den un tópico general que digan ¿para qué se utiliza esto? ¿Qué es esto? Yo creo que en 2 clases aprendes. No hay mucho misterio. ¿Dónde está el misterio? En hacer. No en aprender. ¿Está bien? Interesante eso. Ya. Como ya les expliqué, los tipos de, o sea, la clasificación del acceso venoso pueden ser centrales, periféricos o intraóseos. Aquí vemos las imágenes de manera ejemplificada acerca del acceso venoso óseo, ¿ya? Y intraóseo, que se hace básicamente en las epífisis de los huesos largos, ¿no? Como el doctor dijo, indicado en pacientes menores de 5 años, justamente por la médula ósea roja abundante en esa etapa de edad. Aquí vemos un acceso venoso periférico, ¿no? En la vena poplitea, más o menos por ahí. Y aquí vemos un acceso venoso central en la yugular interna, ¿no? Eso, o sea, los catéteres, tanto si es central o periférico, son diferentes, no es el mismo catéter, ¿no? Se usa. Aquí vemos con 3 bocas en la yugular interna. Y aquí vemos un acceso venoso central, pero en la vena subclavia, que está ayudado, pero guiado con una ecografía, ¿no? Para una mejor función y así evitar complicaciones, como por ejemplo un neumotórax o un trauma intracardíaco, ¿no? ¿Sí? Con respecto a, aquí le voy a hablar sobre los accesos venosos igual, pero enfocada más que nada en la área de la atención del paciente con trauma, ya porque este procedimiento también es de suma importancia en estos pacientes, porque simplemente con hacer este procedimiento podemos evitar que el paciente básicamente muera. ¿Por qué es importante el acceso venoso en el manejo inicial del trauma? Es importante básicamente porque según las normas o el protocolo de la atención primaria de un paciente con trauma, en el contexto de un paciente traumatizado, por ejemplo, un accidente de tránsito o un atropellamiento, el paciente va a estar obviamente en un estado alterado, ¿no? Su fisiología. Nosotros vamos a valorar al paciente, vamos a abordarlo valorando estos 3 tipos de, estos 3 características, que es el estado mental del paciente,
vamos a ver su estado mental, ¿no? Como si habla o si está alterado de alguna manera su sensor, ¿no? Esto lo hacemos mediante la escala de Glasgow. Supongamos que un paciente está traumatizado, no se ve la imagen, pero supongamos que está traumatizado, está de 10 de 15, supongamos, ¿no? 10 sobre 15. También vamos a ver los signos vitales, como el primer grupo explicó sobre los signos vitales, es muy importante porque eso nos manifiesta el estado vital del paciente, ¿no? En estos pacientes traumatizados, supongamos que el signo vital está alterado, está hipotenso, su pulso no se siente, está hipotenso, está taquicárdico, está taquipneico, está desaturando por debajo del 90%, se está enfriando su temperatura corporal, por ejemplo. Eso nos indica que el paciente está en un estado crítico, o sea que está peligrando su vida. Nosotros al abordar eso vamos a tomar una conducta. Esa conducta va a ser si el paciente está estable o si está en un estado crítico. Si está en un estado crítico y vemos que todo está alterado, vamos a considerar que el paciente, como está hipotenso, está taquicárdico, está en un estado hemodinámicamente inestable, ¿ya? En función a eso, lo primero que hacer es un acceso venoso, ya que este es esencial para prolongar la supervivencia del paciente. Vamos a estabilizarlo hemodinámicamente. ¿Mediante qué? Mediante la administración de fluidos, ya sea soluciones salinas o hemoderivados, ¿no? Paquetes globulares y todo eso. Y esto con el objetivo de, básicamente, ¿cómo se diría? Con el objetivo de estabilizarlo o resucitarlo en todo caso. Resucitación. Fluidoterapia. Fluidoterapia. ¿Ya? Esto básicamente para preparar al paciente para sus posteriores intervenciones, ¿no? Para que vaya al hospital y le vayan a hacer las... Más o menos es en algo, cuando X cierto motivo ustedes se van a una playa, por ejemplo, nos vamos a ver a Merín, vayan caminando por la playa. En la playa ustedes van a mirar las huellas de un lindo gatito. ¿En qué van a pensar? En un tigre, ¿no? Ahora, tienen dos caminos. Una, seguir por la playa o entrarse al monte. ¿Qué hacen? El agua, y no saben nadar y en el agua hay quemar, hay cocodrilos y les gusta la carne cruceña y se lo van a comer. Interesante el agua, claro, pero no sé nadar, sé que hay que haber peligro. Mi juicio me hace pensar, ¿me voy por la playa o me meto al monte? Si no sé caminar en el monte, ¿qué voy a hacer? Ir por la playa. Es lo que su compañero está diciendo. Si ustedes no evalúan adecuadamente, el camino que ustedes tomen, la decisión que ustedes tomen, puede, me meto al río, no sé nadar, me meto al monte, el bicho me ataca de atrás y no sé caminar, me muero. En la playa voy a tener mayor objetividad de atención en relación a lo que yo estoy mirando y por ende va a ser una zona segura para lo que yo quiero sobrevivir. Lo mismo están haciendo por el paciente. ¿De qué se les va a poner el paciente? Hipoxia, hipovolemia e hipotermia. Como que dice su compañero, ustedes están garantizando que ese paciente no se les muera por hipovolemia, que es la causa más frecuente de muerte en todo el paciente. Y es decir, que cuando llegue un paciente a la sala de emergencia, haya tenido un antecedente de trauma, ¿qué es lo que ustedes van a indicar primero? Oxígeno. Segundo, vía. Fluidoterapia, es decir, vía. Bueno, entonces, eso es lo que les dice su compañero, que son decisiones, pero son decisiones rápidas, prácticas. No es el criterio mío, sino son los protocolos que están escritos. Porque ustedes son de exportación cuando vayan a Rusia. ¿A qué le colocan en Rusia? Nitrógeno líquido, le vamos a colocar una capa espacial, capas protectoras, que utilizan todo de último, pero esencialmente es oxígeno y vía periférica. Si ustedes aprenden lo básico que estamos aprendiendo, entendiendo, es lo que en general deben realizar. ¿Está bien? Ustedes deben tomar la decisión, que es importantísimo. Aquí no el ejemplo, les puse dos radiografías
pasemos por el trauma. Aquí vemos fracturas de las arcos frontales posteriores que nos indican de que hay un trauma torácico, ya puede ser cerrado o abierto, ya dependiendo del caso. Vemos que tiene un collarete, bueno, eso no es también de emergencia. Aquí vemos otra radiografía, vemos la columna cervical básicamente alterada, ¿no? Está básicamente fracturada. Puede haber un trauma raquimedular igual. Ya, ahora le van a hablar sobre de cada una de las vías, ¿ya? De manera más profunda. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo le voy a hablar sobre la vía periférica. ¿En qué nos referimos cuando hablamos del concepto de vía periférica? Prácticamente esto es una técnica el cual se utiliza en el ámbito de la medicina. Ya tanto como médicos como enfermeras también la realizan. Esto consiste prácticamente en conectar una vía en la circulación periférica. ¿De cuál está compuesta la periférica? La periférica está compuesta tanto como los miembros superiores, como los brazos, la mano y como los miembros inferiores, que serían el pie y las piernas. ¿Por qué se lo digo en ese orden? Porque usualmente ese orden es el que se usa mayormente. ¿Ya? No, repetir eso es pregunta de examen, es pregunta de residencia médica. Por favor. El orden en el cual se utiliza la vía periférica es el miembro superior, serían los brazos, la mano, luego serían los miembros inferiores, que serían los pies, y de último serían las piernas. ¿Por qué? Porque hay mayor visibilidad, mayor accesibilidad hacia estos vasos. ¿Ya? Las vías periféricas pueden ser para tratamiento a corto plazo como también a largo plazo. ¿Por qué se utilizan más miembros superiores y no inferiores? El miembro superior es Y no miembros. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué es más incómodo para el paciente? No. Lo inmoviliza. No. También podría ser por la gravedad. Por la gravedad estamos de nosotros. Por el riesgo de trombosis. Porque el miembro inferior va a desarrollar trombosis, a diferencia del miembro superior. Esa es la respuesta que ustedes van a tener cuando tienen siempre. ¿Cuál es la vía de preferencia? Porque para evitar el riesgo de trombosis. También se pregunta. como les he dicho, pueden haber tratamientos a corto plazo como también a largo plazo. Al momento de la vía periférica, como decía, mayormente de preferencia se hacen esto alejado de las articulaciones, porque es un poco incómodo y aparte puede haber un desordenamiento de la epinofisio, ¿no? Siguiente. La anatomía en general, ¿no? Teóricamente, la yugular externa está considerada como una vía periférica. Los miembros superiores, ¿sí? En los miembros superiores tenemos lo que son los del dorso de la mano, ¿ya? Y ¿qué se llama eso? El dorso de la mano. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama ese grupo? ¿Qué se llama? Arco venoso. Dorsal. El arco venoso. Palmar. Son dos elementos importantes que tenemos que saber. ¿Cuál se utiliza? el de dorso, debido a que el palmar puede haber un daño en el nervio, hay más predisposición de lesionar los nervios de la mano. Siguiente. Y también tenemos los del brazo, como ser la mediana cubital, la basílica, la mediana basílica. Bueno, aquí he logrado averiguar información. Pienso yo que prácticamente esto consiste en la práctica del personal médico. He hecho una comparación. En el San Juan de Dios, mayormente he preguntado y usan, cuando hablamos de periférica, usan más la mediana cubital y la mediana basílica. Perdón, la mediana cefálica y la mediana basílica. Y también usan la que es la del dorso de la mano. Y rara vez se usa la del dorso del pie. He preguntado en el Hernández Vera y mayormente ellos usan, prácticamente solo trabajan con la del dorso de la mano y también trabajan con lo que es la mediana cubital y también trabajan en el dorso del pie
En algunos pacientes, por ejemplo, hay pacientes que son drogodependientes por vía parenteral o han tenido una reciente cirugía en los miembros, ahí es donde se usa el pie en la vía de los pies. Y a las piernas casi no la usan porque es un poquito más complicado acceder. Ahí bueno, también, sí, cuando ustedes entiendan lo que estamos hablando, van a saber por qué no se utiliza. Cuando le pregunta a la enfermera, doctor, le pongo en el pie. Ustedes, comandantes de la nave, ya saben qué responder. Quiero decir, no puedo colocarme. Pues me toca venotomía. ¿Quién hace? Yo no sé lo que es venotomía, desde que soy especialista. ¿Cuándo hacía? Cuando era presidente y cuando era interno con ustedes. Porque a ustedes se lo dan eso. Venotomía. Y bueno, en los miembros inferiores la que se usa las superficiales, las que nosotros son las apenas mayores y las menores, ¿no? Y como les habíamos dicho, los arcos dorsales del pie. Siguiente. Bueno, indicaciones. Indicaciones, primeramente tenemos lo que es la administración de líquido y electrolitos, ¿no? Esto se hace en pacientes deshidratados, pacientes con fiebre, con diarrea, con vómitos. Y hay una duda controversial, no sé si el doctor más puede explicar. En la literatura dice que la nutrición parenteral no se hace por vía periférica, se hace por vía central, pero en el San Juan sí la aplican vía periférica, pero la aplican a corto plazo. Claro. Es importante porque la nutrición, entonces vamos a, como decimos, vía central, es interesante cuáles son las indicaciones de la vía central. Y dentro de las indicaciones de la vía central está la nutrición suplementaria. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros elementos que nosotros utilizamos en la nutrición parenteral tienen un pH totalmente diferente. Y la complicación de la vía central y periférica, entre las dos hay una muy importante. Cuando se les quitaba la vena, ¿qué se les llama? Flebitis. ¿Qué es la flebitis? ¿Qué es la flebitis? Eso lo sabe cualquiera. ¿Qué es la flebitis? Es el proceso inflamatorio del piso, ¿qué se llama? Endotelio del vaso. ¿Por qué? Por el pH normal. Por el pH normal. Desde el punto 35 hasta el punto 45. Pero puede ser que los aditivo que yo voy a utilizar en nutrición parenteral van a ser 750, 740, 720, 730. Dicen isomolares. ¿A ustedes les han puesto alguna vez un inyectable que les ha hecho llorar? ¿En la vena? ¿Por qué? ¿Por qué les provoca dolor? Uno, porque es infiltrado. Dos, porque el pH es un tipo diferente a un endotelio. Me está provocando dolor. El paciente que dice, doctor, me duele, doctor, me duele, doctor, me duele. Tienen que parar el procedimiento por el pH. Ustedes también periféricos porque no tienen dinero. ¿Cuánto cuesta una rándula? ¿Cuánto cuesta una rándula? ¿Cuánto cuesta un equipo de crisis? Y además que ni siquiera lo hacen por esto, lo hacen por anatomía. Y el periférico por la anatomía. Y el coloca, obvio, porque la vía central todo el centro es mucho más caro. Por eso que se utiliza. ¿Qué tenemos que hacer? Dios es colombiano. Por eso no ocurren descansos. Sin embargo, no debe hacerse. Todo debe hacerse en función parenteral de procedimientos y vía central, por eso las indicaciones. También se usa para lo que es administración de medicamentos como ser antibióticos, analgésicos, anticonvulsivos, antiinflamatorios. Cuando vayan a utilizar antibióticos, muchachos, niñas, pongan PPS. PPS, pónganse en sus cabezas, grábensela con fuego, vapor, lo que ustedes quieran. La primera vez que voy a utilizar antibiótico en ese paciente, PPS.
sufre una descompensación, cualquier proceso, ya puedo actuar. Pero si existe alguna situación, mortalidad, ya tengo con quién descargarme. Yo hice previa prueba de sensibilidad. Por eso se llama PPS en todos los antibióticos. La cipro no provoca. Déjense de adivinar. Les vuelvo a repetir. Les toca el proyecto de la esquina toda la noche. Inviértanse en ello. Piensen que sí les gusta la libertad. Pero si tengo que actuar de manera segura. Si nos asignan 200 miligramos PB, STAT, PPS. Ustedes están indicando qué tiene que hacer la enfermera. Lo que ustedes han indicado. Si por X o Z motivo ese paciente desarrolla edema agudo de glotis, seguramente serán los procedimientos que hay que investigar. Anoté como médico PPS, sí. ¿La enfermera hizo el procedimiento? No. ¿Quién es el culpable? No vamos a buscar errores, pero necesitamos buscar y actuar con justicia y equidad. Todo procedimiento, todos los antibióticos utilizan ustedes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Es un antibiótico a la cefazolina? ¿A la cefazolina? ¿Son alérgicos a la cefazolina? Muy bien. ¿Ustedes son alérgicos a la cefazolina? ¿Saben cómo saben? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se hace la alergia? Porque ¿quién la hace? ¿Quién la hace? La enfermera, la licenciada. ¿Quién la lee? Digo, y se le pregunta a la enfermera, ¿cómo se hace? ¿Qué diría? ¿Me lee? Es muy sencillo que tiene que resolver todo. ¿Lo dice? ¿Lo ve? De sensibilidad. Previa prueba de sensibilidad. También se puede usar para la transfusión de hemoderivados, es decir, sangre, plaquetas y plasma también. También se puede usar... No se dice sangre, se dice concentrado de eritrocitos. Se dice plaquetas, se lo llama por su nombre. ¿Está bien? Nosotros estamos muy mal, denominamos mal las cosas. Cuando salimos al exterior, usted da una reteada, no se dice sangre, se dice concentrado de eritrocitos o plaquetas. Porque inclusive el paciente dice, van a colocar sangre. Pero debe ser facilito, ¿no? Dicen, me saca de él y me pone a mí. Y Drácula hace por eso. Y también se usa lo que es para procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Lo que es como la extracción sanguínea, o también para, como dijo el doctor, la aplicación de contraste, ¿no? Para las pruebas de imágenes, como se sonografía, resonancia. Y como ya había dicho, en los casos, en caso de emergencia, debido a que es una accesibilidad mucho más rápida, ¿no? Cuando es una emergencia. ¿Está entendiendo? Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo voy a continuar hablando sobre las complicaciones de una vía periférica. Como primer punto tenemos la flebitis, que es como dolor por una inflamación del endotelio, producida obviamente por la introducción de este método invasivo. Las plaquetas van a emigrar justamente al área de la lesión y van a emigrar a la zona de la lesión y a formar lo que es un trombo en la no tienen hematología en la carrera, pero no. No hay radiología, no hay oncología. Si no vaya a preocupar de eso, se llama trombo blanco. Muy bien, ¿sabe qué? El blanco o el rojo. Totalmente diferente. Las plaquetas van a producir trombo blanco. Un proceso de tipo inflamatorio. Una respuesta, CIRS al CIRS. Por eso se llama trombo blanco, es interesante. ¿Qué color va a estar la piel?
Va a estar dimensionalizada. A diferencia de la flebitis. ¿Cómo va a estar el trayecto de la flebitis? La ven. Dolorosa. ¿Está bien? Fácil hacer el diagnóstico de la flebitis. Facilísimo. ¿Cómo va a estar la vena? Hematosa y dolorosa. ¿Dónde? En todo el trayecto donde ese endotelio hay cambiado. ¿Y cómo se pone? ¿Está bien? Se va a formar este trombo blanco en lo que es la parte distal del catéter y va a obstruir el flujo normal venoso. Produciendo así una segunda complicación que es la afección. Ahora, me gustaría mencionar que la flebitis presenta lo que es dolor moderado. Como mencionó el doctor, la zona va a estar eritematosa y va a haber calor local y fiebre. ¿Hay fiebre local? No, calor local y fiebre. ¿Qué se llama eso? Calor, dolor, se llama triado de calor, dolor, triado, potencia funcional. Solo que es interesante saber por qué. Porque en todo paciente que esté haciendo fiebre, tengo que tener lo que dice su compañera. Imaginación. ¿Por qué estará haciendo fiebre mi paciente? Lo primero que tengo que ver es la vía. Está provocando muchos medicamentos. ¿Qué es lo que hago? Reviso, miro y toco. Lo que voy a encontrar es calor local. Voy a tener dolor. Voy a ver dolor. Posiblemente cuando yo mueva, el paciente dice, me duele. ¿Dónde? En todo el cuerpo. ¿Está bien? Es sencillo, pero ¿quién se fija en detalles? Vamos a pensar en neumonía, vamos a pensar en clamidia, reumática, vamos a pensar en cualquier bacteria, no lo básico que yo tengo. ¿El tratamiento es bonito? Sí, a ver. La flebitis se da generalmente por tres causas. Las más comunes son la química y la mecánica, y la tercera es menos mencionada, que es la bacteriana. La causa química se da generalmente por el uso inadecuado por un ritmo brusco a la hora de la infusión de la solución de un medicamento. Y ahora una flebitis mecánica se da por utilización inadecuada del material, ya sea por el tamaño o el calibre que sea mayor al que la vena periférica necesita. Siguiendo, la afección se da, como mencioné, por una afectación de trombo en la parte distal del catéter, ocurriendo así el flujo normal venoso. Y voy a mencionar un poco que son factores en los cuales el paciente puede predisponer a la formación de trombos, que son los pacientes que presentan vena pericosa, pacientes con edad avanzada y obesos. Ahora, la infiltración es una extravasación, la salida del líquido al tejido subcutáneo. Van a haber signos y síntomas como ser dolor, una sensación de quemazón y la falta de sistema venoso. Primero se va a formar lo que es una ampolla, que luego va a transformarse, entre comillas, en una úlcera. Esto es dado por el daño que reciben las células del tejido conectivo por la exposición que tuvieron al fármaco ultravasado. Necesitas apoyarte en tus dos pies, son fundamentales de salud y inteligencia. Todos estamos nerviosos aquí cuando es bonito estar aquí frente. ¿Cómo se a mí me interesa mucho que ustedes sean buenos alumnos todos. ¿Sabes por qué?
Porque antes de cada clase, noche antes a cada clase, me gusta revisar, recomponer y leer cosas nuevas que yo voy a venir a discutir con ustedes. Porque todo lo que yo diga no es lo indicado. Lo que ustedes sepan no es lo indicado. Lo que salga de la clase y ustedes aprendan, posiblemente sea lo indicado. Cuando ustedes apliquen, tampoco es lo indicado. Cuando tengan los resultados de lo que han aplicado, eso es lo indicado. ¿Qué significa que vamos a hacer? Curva de aprendizaje. Yo siento todo en la clase. ¿Está bien? Ahora dile que te pongas tranquilo, no te preocupes, está haciendo bien. ¿No? Siguiendo con las Más fuerte, sí, porque de la última no se está escuchando. Ya lo vi. Siguiendo con las complicaciones, vamos a entrar a lo que es la extravasación, que es la infiltración de líquido intravascular al espacio intersticial o intersticial. ¿De dónde? Del intravascular. Un tema que quisiera que lo revisemos y encontremos son el agua corporal total. ¿Cómo está dividida? ¿Cuáles son sus espacios? Para que sepamos cómo manejar. Somos 60% agua, 50% agua. ¿En qué espacio estamos? Lo que estamos viendo es el espacio intravascular. Esencialmente el intravascular. ¿Cuánto por ciento es? 5. ¿Cuánto? 7%. Entonces, cuando no entra al intravascular, se sale. Se va al intersticial. Luego está la salida del catéter que se da por un indebido, por la indebida fijación del catéter al punto de inyección del catéter. Y se da generalmente en pacientes poco colaboradores, pacientes pediátricos, lo que son los pacientes que están ansiosos. Y luego está la infección local generalizada que se da por una técnica inadecuada en lo que es la asepsia del área al momento de la inserción del catéter. Siguiente, por favor. Ahora está la vía central. La vía central, o también llamada lo que es el catéter venoso central, es la inserción del catéter en una vena acá libre, en este caso de las venas centrales, no como la yugular interna, la subclavia, la femoral, el cual tiene por finalidad ser un método tanto diagnóstico como terapéutico. Me gustaría mencionar también que la finalidad es que el catéter tiene que llegar a lo que es la vena cava superior y a la vena cava inferior. ¿No va a llegar al ventrículo? ¿No va a llegar a la aurícula? No. ¿Están seguros? Puede llegar, pero Recuerden, con el concepto dice que va a llegar a la vena cava superior para la cava inferior. ¿No tendrá que llegar a la aurícula derecha? No. ¿Por qué? A ver, ¿dónde están los muchachos? Vamos, despierten. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Están de acuerdo con lo que dice ella? Porque si fuera de aurícula, ¿qué va a llamarse? Presión auricular. ¿Qué es lo que necesito saber? Presión venosa. ¿Qué quiero medir? ¿Quieren medir llenado? ¿O quieren medir volumen? Indirectamente, porque no tengo la certeza de lo que estoy haciendo. Es un método indirecto. ¿Qué quieren medir? Volumen de la vena, no de la aurícula. ¿Está bien? No de la aurícula. Por eso es que es importante que ustedes entiendan que el catéter central tiene que ir a la vena cava superior y a la cava inferior. No tiene que ingresar lo que va a ser la aurícula. ¿Está bien? Ninguna de las cámaras. ¿Está bien? Sí. Ahora las indicaciones para una vía central son la monitorización de la PVC, bioparámetros hemodinámicos, también está indicado lo que es la terapia intravenosa prolongada, la terapia intravenosa ambulatoria, vía parenteral también, administración de medicamentos vasoactivos y o irritantes para las venas que son periféricas. Nutrición parenteral, cuando hay dificultad en el abordaje periférico y múltiples extracciones de sangre, marcapasos y por último las mujeres. Sí. Voy a explicar un poquito sobre la anatomía de las líneas que van a ser utilizadas en esta vena, la vía central. Está la vena jugular interna,
que tiene su origen en el punto yugular, que se encuentra justamente en el foramen o agujero yugular. A través de este foramen va a salir lo que es la vena yugular interna y va a descender por el cuello en la vaina carotídea y va a terminar lo que es en la cara posterior, va a terminar posteriormente a la articulación, posteriormente a la clavícula y va a drenar, se va a unir, perdón, a la vena subclavia y va a drenar en lo que es la vena trapezoencefálica. Me gustaría mencionar también que que se prefiere más lo que es la vena yugular derecha antes que la izquierda. ¿Por qué? Porque está el vértice pulmonar más descendido en lo que es en el lado derecho, en el hemisferio derecho, y porque la vena yugular izquierda está próxima a lo que es el conducto torácico. Entonces, en caso de que se presente una punción accidental, se va a producir lo que es un miotórax, y en caso de que se funcione lo que es el vértice pulmonar, se produce un neumotórax. Luego está la vena subclavia. Esta tiene su origen de la vena axilar. Se encuentra por debajo de lo que es la clavícula y por encima de lo que es la primera costilla. Y este se encuentra sostenida por tejido conectivo a lo que es la clavícula y la primera costilla. Fundamentalmente lo que tienen que entender y comprender es de que la clavícula lo vamos a dividir en tres porciones. ¿Qué forma tiene la clavícula? Es citánica. ¿Cuántas porciones tiene? Tres. ¿Cuáles son? Medial, Tiene dos epífisis, un epífisis, ¿no es cierto? Lo que va a determinar una cara anterior, posterior, superior e inferior. ¿Qué cara tiene? anterior y posterior. ¿Qué cara tiene? La clavícula. Fíjense. Parece. Una cara anterior, una cara posterior. La vamos a dividir en 3 tercios la clavícula. ¿Está bien? La vamos a dividir en 3 tercios. 1, 1, 2. 1, 2, 3. Uno externo, uno medial y uno interno. A nosotros nos interesa la unión del tercio medio con el interno. Esta nos interesa a nosotros. ¿Está bien? De lo que está explicando su compañera, esta nos interesa. Y nos interesa la primera costilla. ¿Cómo está la primera costilla? ¿Cuántas caras tiene la primera costilla? ¿Cuáles son? Anterior y posterior. Superior e inferior. La segunda es oblicua. La tercera, vertical. Anterior y posterior. ¿Está bien? Tenemos que saberlo. Tenemos que saber por qué. Porque estos elementos a nosotros que está explicando su compañera es lo que no sabe nadie. Lo tengo que saber yo. Para cuando vayamos a llevar toda mentora, etcétera, todo muy perfecto. Este pequeño sector que está explicando su compañera, existe una íntima adherencia en la parte interna de todo esto, de la caja torácica, con un revestimiento que se llama pleura. ¿Cuántas capas tiene la pleura? Dos. Una que es la pleura parietal y la visceral. ¿Quién estará en contacto con todas estas estructuras? La pleura parietal. Está en íntima relación con este bordecito, con este borde interno y con la primera costilla. Está ahí, adosada. Por eso es que cualquier función les va a provocar un procedimiento, les va a provocar una complicación que se llama neumotórax. Cuando tengan fracturas de la clavícula, van a dividir entonces en 3 tercios. Los 2 tercios externos, perfecto. Tercio interno medio, ¿en qué van a pensar? Fractura de la primera y segunda costilla, ¿qué van a pensar? Traumatórax. ¿En qué? Neumotoracitonía. Por la intimidad con la que está. Inclusive, si se provoca una fractura en cizalla, ¿qué voy a lesionar? Vaso. ¿Qué va a provocar? Sangre. Sangre en el espacio pleural se llama neumotórax.
Son las indicaciones lógicas que ustedes tienen que saber para poder entender. ¿Está bien? Por eso que este procedimiento es tan complejo. ¿Está bien? ¿Se puede decir ahora? Sí. Y perdón, antes de que empiece. Ustedes se fijan por dónde discurre el vaso, por su plano. ¿Por dónde va? Por detrás. Está en íntima relación con este sector que estamos hablando. Íntima relación. Ahí está. Entonces, cuando yo ingreso, tengo que tocar la cara posterior de la clavícula en ese tercio. Inmediatamente unos cuantos milímetros voy a saber que estoy ingresando. Introduzco unos milímetros más donde estoy entrando. Luego. Ahora van a entender por qué. Porque después de todo procedimiento, ¿qué se hace? Voy a centrar. ¿Qué debo hacer? Radiografía. ¿Qué se llama esa radiografía? Una placa de tórax. ¿Para qué? A veces tiene su lugar, pero más sobre todo para determinar qué. Si hay presencia de lesión. No, pero qué lesión. Es mandatorio. Siempre, siempre, entiéndanlo. ¿Está bien? Ahora voy a mencionar algunas consideraciones anatómicas en base a lo que es la flora yugular interna y la subclavia, diferenciando el trayecto que tiene la izquierda de la derecha hacia la vena cava. La vena yugular interna derecha a la vena cava tiene un recorrido de 10 centímetros, una distancia, y la vena subclavia de la derecha a la vena cava tiene un recorrido de 18,4 centímetros, y de la vena yugular interna izquierda a la vena cava hay un trayecto de 19,1 centímetros, y de la vena subclavia izquierda a la vena cava hay 21. Porque de esto les van a preguntar seguramente en el examen de la residencia. En el examen de la residencia preguntan esta porque eso se está diciendo. Eso es pregunta. Seguro que esta puede entrar en un examen. ¿Cuál es la distancia del catéter derecho con el izquierdo? Me acuerdo, pero sí, por favor. Siguiente, por favor. Aunque le van a pasar el tema, ¿no? Por último está la vena femoral, que tiene origen en la vena poplitea. La vena femoral se encuentra en lo que es la cara anterior del muslo y pasa junto con la arteria y el nervio femoral hacia el triángulo femoral y termina en lo que es posterior a lo que es el ligamento inguinal, drenando en la vena ilíaca externa, que a su vez termina en la vena ilíaca común y drena por último lo que es la vena cava anterior. Ahora voy a mencionar un poco de lo que es un triángulo femoral, porque es importante al momento de lo que es la inserción. El triángulo femoral en su cara distal, en su cara lateral, perdón, está el músculo saltorio, en su cara lateral está lo que es el músculo aductor anterior, y en el piso superior, perdón, en el borde superior está lo que es el ligamento inguinal, y tiene como contenido lo que es la arteria, la vena y el nervio femoral. También pasan por ahí lo que es vasos linfáticos y el vasos linfáticos. Siguiente. Buenas noches, doctor y compañeros. Vamos a continuar con los tipos de catéteres. Entre los más destacados de los tipos de catéteres tenemos catéter venoso central tunelizado, catéter venoso central de inserción periférica, catéter de reservorio subcutáneo y el catéter venoso central no tunelizado o transitorio, que es el que más utilizamos. El catéter venoso central tunelizado, lo que se hace es insertar el catéter a través de la piel, generalmente en el pecho o en el brazo, antes... No hay pecho, no hay tórax.
en el tórax o en el brazo antes de llegar a la vena central. Siguiente. En el caso de la CDC de inserción periférica, que es la PIC, el catéter se inserta en las venas periféricas del brazo, pero en la basílica o la cefálica. ¿Cuál es la desventaja de este? Es que no se puede administrar volúmenes altos por este catéter. El que más utilizamos es el catéter venoso central no tunelizado. Este es el que se inserta el catéter directamente a la vena a través de una punción percutánea. Esta se puede usar a corto plazo de días a semanas, y la ventaja de este es la rápida inserción, ideal para situaciones de emergencia o cuidados intensivos, y la desventaja es que hay mayor riesgo de infección y hay riesgo de desplazamiento del catéter y no está recomendado para uso prolongado. Vamos a ver la técnica Seldinger en relación al catéter venoso central transitorio, que es el que más utilizamos. Esta técnica de Seldinger fue descrita en 1905. Seldinger. No pasen la vergüenza que yo pasé cuando estaba en Argentina. Técnica de Seldinger. Qué criollo, con el doctor. Repita conmigo, ya es así. Así sigue. Mira, Seldinger. Seldinger. ¿Falta pulmones? No, Seldinger. Como pasaba de nosotros, porque se enojaba el jefe de todos los hospitales, me gustaba, se le decía Seldinger con la gana que venía. Ya dice técnica de Seldinger. ¿Cómo se ve? La técnica de Seldinger fue escrita en 1953 por Ivar Seldinger. Esta técnica básicamente consiste en la introducción de una guía metálica al sistema venoso para, a través de esta guía, introducir el catéter. Antes de proceder, se debe explicar al paciente el procedimiento que vamos a realizarle y también las complicaciones asociadas a este. Pero también debemos obtener una firma de consentimiento informado, lo cual no implica en situaciones de urgencia. La técnica de Seldinger consiste básicamente, primero vamos a elegir el sitio de punción, realizamos antisepsia del sitio de punción y colocación de los campos estériles. Luego también colocamos lo que es la anestesia local e iniciamos con el procedimiento de la técnica Seldinger. Lo que tenemos que hacer primero es puncionar con la aguja de calibre 14. Esta aguja tiene que estar conectada a una jeringa de 5 ml o 10 ml. ¿De solución? ¿De solución? La jeringa tiene que tener solución fisiológica. 5 o 10 ml de solución fisiológica. No, ¿está bien? No destilada ni la solución fisiológica. ¿Entendés? No es vacía, esto es para aspirar el... No dejes que vacía, puede que la llene, son 5 o 10 ml. Cuando ustedes introducen, se va a salir, ¿está bien? Al vacío o lleno, ¿está bien? Solo que pensé que decía que tenía que estar el 5 ml, 5 o 10 ml de solución fisiológica. Que tiene que estar, porque cuando yo voy introduciendo, respiración lo mismo. Sin embargo, vas a ver la colocación que va a definir un poquito más práctico. Bien, esta jeringa tiene que estar, la aguja tiene que estar conectada a una jeringa de 5 o 10 ml. Aspiramos y si hay retorno venoso, quiere decir que está en la vena. Como paso 2, lo que hacemos primero, quitamos la jeringa
tapamos con un dedo el extremo de la jeringa para que no haya retorno venoso. Luego introducimos la guía, que es la guía metálica, de lo cual se caracteriza la técnica de Setting. Después de introducir la guía, quitamos la aguja, retiramos la aguja y como punto 4 vamos a introducir como punto 4 lo que vamos a hacer es un pequeño corte en la piel junto a la guía. Esto para facilitar la inserción del dilatador. Una vez realizamos el corte, vamos a introducir el dilatador sobre la guía hasta que el extremo del dilatador llegue o tenga contacto con la piel. ¿Para qué introducimos el dilatador? Esto es para que abra el trayecto subcutáneo para el catéter. Después de introducir el dilatador, retiramos el dilatador e introducimos recién el catéter. Introducimos el catéter sobre la guía. En el punto 8 introducimos el catéter hasta el final, hasta donde está previsto introducir el catéter, y posteriormente lo que hacemos es retirar la guía. Una vez retiramos la guía, vamos a ver la permeabilidad del catéter aspirando la sangre a través del catéter con una jeringa para confirmar su colocación del catéter en la vena. ¿Sangre arterial o venosa? Venosa. Bien, posteriormente vamos a purgar el catéter o lavar el catéter debido a que hemos aspirado con solución salina y realizamos la inserción. Y como último paso, lo que vamos a hacer es fijar el catéter a la piel a través de una sutura o utilizando un adhesivo. Elección de sitio de inserción. Entre las venas como vía de acceso, como ya lo hemos mencionado, está la vena. Entre las venas, como vía de acceso, tenemos la vena yugular interna, la vena subclavia y la vena femoral. Aquí también podemos integrar lo que es la vena basílica y la cefálica, pero usando el tipo de catéter de inserción periférica. La vena yugular interna es la más apropiada para obtener un acceso venoso central. ¿Cuáles son las ventajas? Es fácil acceso y tiene un bajo riesgo de falla, incluso en aquellos operadores que tienen poca experiencia. Las desventajas, no usar en periodos prolongados y tiene un alto riesgo de función arterial debido a que la arteria carótida común está muy cerca de la vena yugular interna. La vena subclavia es fácil de mantener, no le molesta al paciente y tiene bajo riesgo de infección. Las desventajas, que tiene un alto riesgo de neumotórax y ante un sangrado es difícil la compresión de la vena. La vena femoral es la técnica que más se utiliza en urgencias y la ventaja es una vía fácil, rápida y tiene un bajo riesgo de lesiones vasculares. La desventaja es que tiene un alto riesgo de infección. Ahora vamos a ver la canalización de la vena yugular interna, la posición en la que debe estar el paciente y también del operador. El paciente debe estar en Trendelenburg a 15 grados y el operador debe ubicarse a la cabecera del paciente. ¿Vas a explicar la técnica? Sí. Sí, ya me acuerdo. Explicamos
tenemos sobre el tiempo, vamos a avanzar por otra clase. ¿Quién más está virtual de ustedes? Ya, quiero que añada qué son los esteroides. Esteroides. ¿Qué es la composición de cada uno de los esteroides para saber qué es lo que vamos a utilizar? ¿Todo bien? Me parece interesante lo único que está explicando su compañera. Esa niña habla día va a rezar hoy día. Me parece muy interesante todo lo que está explicando. Porque lo que está explicando, all body tiene que hacer. Todo lo que está explicando esa niña es lo que yo digo, ustedes tienen que saber hacer. Para que quede claro, la vía periférica es la vía que se usa para la deposición de líquido en todo paciente controlado. Una vez que se estabiliza, debemos utilizar la vía central. ¿Está bien? Esto es marca Santa Cruz. En otros países de otros departamentos utilizan vía central. ¿Cuántos de ustedes saben hacer vía central? 0. ¿Cuántos de ustedes van a aprender a hacer vía periférica? Todos. Cuando llegue un paciente politraumatizado, la vía de utilización de deposición de líquido se llama periférica. Una vez que mi paciente esté estable, utilizaré vía central. ¿Está bien? Vía central. Siempre en miembros superiores, menos que en inferiores. Por el riesgo de trombosis que existe. Me parece que tienen bonita la clase. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Nada, les hago una invitación para el día de mañana, sentirse lo que quieran para ir a programar al doctor Reiner en la